Muchas gracias. José Ignacio, vamos por este ala de la mesa para hablar de innovación. La innovación es uno de los elementos clave de un sistema sanitario moderno como el nuestro, un sector tan dinámico y tan capaz de beneficiarse de los avances en procesos innovadores, abordajes innovadores, fármacos innovadores. Y por lo tanto, esto es un reto enormemente importante para mejorar los diagnósticos y los tratamientos en nuestro sistema sanitario, pero también la forma de organizar los procesos. Venimos de problemas muy importantes en la incorporación de medicamentos esencialmente innovadores. Nuestro país decreció en términos de riqueza un 5% en el pasado y sin embargo mantuvimos una situación de crecimiento que generó un déficit importantísimo que ha habido que jugar en los últimos años, y eso ha sido realmente uno de los problemas más importantes que hemos tenido que afrontar en el pasado, pero tenemos enormes retos en el futuro y en esto me quiero centrar. Especialmente tenemos que mejorar nuestra capacidad de investigación, de I+D+I. Para eso el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado un instrumento extraordinariamente importante, que es una nueva agencia estatal de organización y de innovación y de organización de toda la investigación, y para eso tenemos también que crear un clima y un entorno favorable desde el punto de vista también empresarial. A mí me preocupa muchísimo, desarrollos como los que se han puesto en marcha en Andalucía con la subasta. La subasta puede ser muy buena para vender un cuadro o para vender un jarrón chino, pero desde luego para un producto innovador, para una molécula farmacéutica, para algo que tiene que ver con la salud de los ciudadanos, me parece que es un sistema que no. La subasta lo único que hace es conseguir el mejor precio posible, pero en sanidad el mejor precio posible no es la mejor atención posible, y por tanto tenemos que ser conscientes de que hay comunidades autónomas que han desarrollado, elementos que son perjudiciales para el conjunto del sistema, de forma que si todas las comunidades autónomas hubiéramos ido en la misma dirección, hoy día en España no habría industria innovadora, no habría nadie que hubiera querido quedarse en nuestro país para fabricar moléculas, las importaríamos todas de la India o de China, ¿no? Y a mí me parece muy peligroso, y creo que tenemos que ser muy serios, muy sensatos y muy responsables en apoyar y crear un entorno y un clima para que nuestra industria cada vez sea más potente, siga generando empleo, siga generando riqueza, siga pagando sus impuestos, siga teniendo la capacidad de poner en el mercado nuevas moléculas, y nosotros seamos capaces de absorberlas, de incorporarlas en beneficio de los ciudadanos. Gracias a los ahorros que hemos producido en farmacia en los últimos años, 163 moléculas innovadoras se han puesto en marcha en el producto, también la hepatitis C. Por lo tanto, creo que estos desarrollos y esta forma de entender la política en materia de investigación y de innovación es lo que hay que hacer de cara al futuro, ¿no? Ignacio, cerramos este turno con Dani. Adelante, por favor. Nosotros en Ciudadanos creemos que en innovación hay que pensar no solo en medicamentos, en tecnología, sino también en medidas organizativas, y que la implementación de las innovaciones en el conjunto del sistema debe estar basado en un análisis donde se tenga en cuenta la efectividad clínica de la nueva práctica que se quiere introducir, la calidad, la seguridad y obviamente un análisis económico de coste-efectividad. Y las innovaciones que se introduzcan en el conjunto del sistema es necesario que sean equitativas en todas las comunidades autónomas. Por tanto, entendemos que es el Consejo Interterritorial, con el soporte técnico de las 8 agencias que actualmente existen en España, en el Ministerio y en distintas comunidades autónomas, que repliquen el modelo de la Agencia Europea del Medicamento, que se encarguen cada una de una función determinada y que las decisiones que propongan adquieran un carácter vinculante en el seno del Consejo Interterritorial, para que se traduzcan en prácticas clínicas o en adopción de decisiones por parte de los distintos gobiernos regionales. Y otro aspecto que quiero hacer una breve referencia es en lo que se refiere a la investigación. Hay que incrementar los recursos destinados a la investigación. Es curioso observar cómo el Instituto de Salud Carlos III, que es la joya de la corona desde el punto de vista de la administración del Estado, sufre una disminución presupuestaria en 2016, y 2 programas que también son muy importantes, como son el del CENIO y el CENIC, cuentan con los mismos recursos. Eso no nos parece que sea la vía. Hay que dotar de más recursos a la investigación, pero recursos que no estén en el papel, que se usen de forma efectiva. Y pongo un dato que ha puesto de manifiesto la Confederación de Sociedades Científicas de España, que en la ejecución del presupuesto de 2013 dedicado a la investigación apenas un 46% se ejecutó. Hay una parte que por distintas trabas burocráticas, por tal como está definido la dotación presupuestaria para fomentar la investigación, no se ejecuta. Se convierte, por tanto, a veces más en un instrumento de propaganda que en un instrumento realmente de acción y de promoción de la investigación. Muchas gracias, Daniel. Pasamos a debatir sobre esto que han expuesto. Comienza, les pido, eso sí, por favor, mucha brevedad, porque hay 2 o 3 temas igual que yo creo que son necesarios definir y posicionarse de alguna manera. Rafael, por favor. Sí, hay una innovación de la que no hemos hablado y que está tomando cuerpo en la gestión del sistema y que es fundamental y que nos lleva
a poder hacer con los recursos que tenemos más salud en lugar de más actividad. En términos genéricos se está llamando pues, contratar valor versus simplemente contratar actividad. Esto está empezando a tomar cuerpo en varios países europeos, desde luego también en Estados Unidos, donde ya se está diciendo que el 35% del presupuesto va a estar en contratación de valor. Allí donde tenemos un contrato programa, en España ya se está experimentando en 2 o 3 sitios sobre este concepto, y es bastante importante porque si el contratador del sector público, en este caso, está lanzando señales de valor y no solo de hazme esta actividad quirúrgica, oftalmológica o ginecológica, sino lo que quiero es que me pruebes el valor de lo que me estás aportando, el concepto de calidad se expande en esos contratos programas para dominar el contrato programa. Un ejemplo muy claro, está cambiando a la vez la métrica en el sistema, y entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, a un hospital ahora, a una zona, lo que nosotros llamamos una área básica de salud, en Escocia o en Inglaterra o en Estados Unidos ahora, no se le está pidiendo solo que haga estas caderas con esta calidad o estas prótesis de rodilla, sino que se está diciendo, ¿y cuántas estáis previniendo? Vosotros desde el hospital, vosotros desde la primaria, ¿cuántas caderas, cuántas caídas estáis previniendo para que, por lo tanto, está cambiando la métrica, estamos empezando a contratar valor, y eso es una enorme innovación que va a estar cambiando la forma en la que trabajamos a nivel social en esa unidad integrada. Rosa, no sé si había pedido la palabra. Sí, bueno, yo en esto coincido porque es necesario cambiar el modelo de investigación a favorecer también la investigación en determinantes sociales, en determinantes en promoción de estilos de vida. Esto nos parece clave. Héctor Carlos III, por ejemplo, no lo contempla en absoluto. Yo tengo un proyecto FIS y, por cierto, mi dificultad para llevarlo a cabo es la de muchos de los que abandonan los proyectos FIS y por eso no finalizan. Pero que además estos proyectos de investigación del Carlos III, como de las otras agencias, es que no están basados en necesidades reales de los servicios de salud, sino en los intereses de los propios investigadores en continuar estas líneas. Entonces, bueno, nosotros creemos que la investigación debe ser también participada por los profesionales en los intereses que realmente interesan a los servicios. Javier. Y yo creo que a la hora de hablar de innovación también tenemos que tener un poco en cuenta un concepto que no ha salido y que suele salir, aunque solo sea como lugar común, que es el de la equidad, ¿no? Lo iba a plantear. Muchas veces en la hora de hablar de innovaciones solemos quedarnos en recurrir en lo que se denomina la ley de cuidados inversos, ¿no? En la cual es una ley desarrollada por Julian Tudor Hart, un médico general galés, que decía que generalmente los colectivos que menos necesidad clínica tienen son los que más acceden al sistema y viceversa. Yo creo que en el ámbito de la innovación suele ser algo que solemos tener muy presente. Las innovaciones suele acceder la gente generalmente más integrada dentro del sistema, y la gente que se queda a los márgenes es la que no accede. Por eso, dotar a la innovación de una visión social y de una visión de determinantes sociales de salud y de desigualdades sociales en salud, yo creo que puede ser necesario e imprescindible para que nadie se nos quede atrás y podamos caminar con quien va más lento, ¿no? Hablando de los programas que han presentado ya casi todos los partidos, prescripción por unidosis creo que era una de las propuestas de Podemos. Muy brevemente, por favor, si alguien tiene algo que decir al respecto. Hablando de innovación, ¿es incompatible la prescripción por unidosis con la innovación? Creo que tenemos una enorme oportunidad en los próximos meses porque tenemos la obligación como Estado de transponer una directiva europea de contratación. Es evidente que no es lo mismo para una administración pública contratar ladrillos, contratar trenes, que contratar innovación con medicamentos. Y por tanto, creo que tenemos la obligación en los próximos meses de desarrollar dentro de ese capítulo de reforma de nuestras leyes de contratación un ámbito sanitario donde podamos incorporar todas estas cuestiones que hemos puesto encima de la mesa. Que los medicamentos, que los productos sanitarios no se pueden comprar de la misma manera, que hay que avanzar en las fórmulas de compra innovadora que permitan medir resultados y comprar también resultados, y para eso necesitamos un elemento esencial que es datos. Necesitamos medir, necesitamos tener información sobre todas esas cuestiones para poder hacer una compra, digamos, ligada a estos parámetros. Y en el ámbito de la unidosis, quiero sencillamente resaltar que en los últimos meses el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad
ha desarrollado nuevas fórmulas que permiten en este momento que cerca de 1000 medicamentos tengan ya blister adecuados a la indicación y a la prestación farmacéutica necesaria. ¿Un comentario breve? Sí, nosotros a favor de la unidosis, sí, también a favor de que el sistema trabaje por la unificación de los envases de los genéricos, que es un gran drama que produce mucha inseguridad y mucha falta de seguridad en el paciente, y luego también que el sistema, la política, aborde la financiación de los medicamentos realmente esenciales y que han aportado evidencias. No queremos financiación de medicamentos Me Too o Me Again, que lo que hacen es encarecer el sistema. De acuerdo. Daniel. Nosotros estamos de acuerdo con la unidosis, y un aspecto que nos parece clave también es involucrar a las farmacias. Defendemos un nuevo modelo de farmacia comunitaria asistencial para que se favorezca la adherencia terapéutica, que va a ser otro elemento desde el punto de vista de calidad y de eficiencia económica, sin duda. Javier, por favor. Sí, resaltar y redundar en lo que ha dicho Rosa de la isoapariencia, ¿no? Esto hay que ser conscientes que los medicamentos genéricos tengan el mismo principio activo pero de diferente forma, tiene efectos en salud. Y está demostrado, hay evidencia científica de que tiene efectos negativos no solo sobre la adherencia, sino sobre todo sobre la seguridad de la población. Sobre el rol de la enfermería, de la farmacia, no solamente la farmacia de las oficinas de farmacia tiene que empezar a jugar un rol fundamental dentro de la adherencia, especialmente de los pacientes polimedicados, sino también hay otros profesionales farmacéuticos esenciales que son los que trabajan en la farmacia hospitalaria y en la farmacia de atención primaria. El farmacéutico de atención primaria tiene que estar totalmente integrado en los equipos de salud porque tiene unos conocimientos y un cuerpo de conocimiento dentro de su disciplina fundamental para coordinarse con los diferentes profesionales prescriptores dentro de este equipo. Muy bien, vamos ya fuera de tiempo. Espero que no haya ningún problema de momento para prolongar un poco más el debate. Nos quedan 2 bloques, les vuelvo a pedir y les agradezco su brevedad y su concisión a la hora de exponer los asuntos. Empezamos en el 4.º bloque con Rosa. Vamos a hablar de política en genérica, en su más amplia concepción del término. Rosa, hablamos de competencias. Se ha planteado en algún momento de esta legislatura si era conveniente o no devolver competencias al Estado en materia sanitaria, por el tema de la vacunación fundamentalmente, el tema de los conflictos entre comunidades autónomas por la asistencia a personas de otras comunidades, como bien ha conocido el ex consejero José Ignacio Echaniz con el Convenio de Madrid, por ejemplo, es un ejemplo de ello. El Consejo Interterritorial también se ha aludido aquí en la mesa a qué funciones debe tener. Daniel avanzaba la necesidad de que sea ejecutivo. Rosa, por favor, 4.º bloque. Bueno, pues 4.º bloque. Con respecto a cuestiones de política y de fronteras autonómicas y de competencias, nosotros creemos que hay una asignatura pendiente que no sé si que es la unificación de la historia clínica. Nos parece esencial hacer una historia clínica única, electrónica, tanto entre primaria como especializada, que en estos momentos existe parcialmente y solo en algunas autonomías. Por supuesto, la receta electrónica unificada. No puede ser que una persona en Aragón se vaya a la playa Salou y tenga que venir 2 horas de autobús a Zaragoza por las recetas. Es que esto es una cosa que ocurre cotidianamente. Los sistemas de información también unificados, no solamente en el ámbito hospitalario, sino también en el ámbito de primaria. Es absolutamente desolador como ver cómo 17 comunidades autónomas tienen 15, 16 o 17 modelos, cada uno además con su sistema de soporte y su pago respectivo. Esto nos parece un auténtico drama y que quizá habría que pedir en algún momento responsabilidades. Estamos totalmente a favor de la universalidad de la atención y propondremos y haremos la derogación del Real Decreto 16/2012. Y con respecto al Consejo Interterritorial, nosotros nos parece necesario para control y ajustes de desigualdades sociales, cohesionador, que sirva para consenso y para unificación en temas de salud pública de ámbito suprarregional, como por ejemplo el tema tan fragante de las vacunaciones. Por cierto, vacunaciones que estén basadas igualmente, el calendario de vacunaciones que estén basados en evidencias y no en presiones de la industria, también para su inclusión en el calendario vacunal. Entonces, hay que invertir en promoción, sería una de las tareas del Consejo Interterritorial, controlar las desigualdades, manejar los sistemas de información, consensuar actividades, planes estratégicos, planes de salud pública y coordinar la implantación de los mismos en las diferentes autonomías. Muy bien, Rosa, muchas gracias. Javier. En el ámbito de la política y de la política con mayúscula, ¿no? de las macropolíticas, creemos que algunos de los aspectos fundamentales que proponemos se pueden integrar dentro de lo que sería el binomio evidencia más participación, ¿no? Nuestro objetivo es lograr la mayor calidad técnica con la mayor participación posible de la población y de los profesionales. Y creemos que los grandes entornos, como puede ser el de la cobertura y el de la financiación, es un ámbito especialmente relevante a este respecto.
A nivel de financiación, apostamos por un incremento de la financiación, como ya se ha dicho, por un incremento de la financiación y por empezar a dejar de hablar de objetivos de financiación como porcentaje del Producto Interior Bruto y empezar a hablar de objetivos de gasto sanitario como euros per cápita, ¿no? Dado que si no nos abocamos a que en momentos de contracción tengamos una desfinanciación de un sistema que creemos que tiene capacidad para reducir las desigualdades cuando más lo necesita y en momentos de expansión económica acabemos sobrefinanciando, ¿no? Creemos que por eso optamos por un aumento de la financiación, que sería de unos 10.000 millones de euros al año a final de la legislatura, como está justificado dentro de la memoria económica que hemos publicado en la página web junto con nuestro programa. Creemos, por ejemplo, que un ejemplo de algo que no está relacionado con la evidencia científica en ámbito de financiación sería la desgravación fiscal de los seguros sanitarios privados, como bien ha señalado la OCDE en el último informe sobre financiación y medidas fiscales en torno a la financiación sanitaria. En ámbito de la fin de la universalidad, creemos en la universalidad completa del sistema sanitario, una universalidad que se rija bajo los principios del universalismo proporcional, es decir, acceso de cobertura a toda la población, pero haciendo mayor énfasis en aquella población que más lo necesita. Otra vez tenemos que resaltar que la evidencia científica nos dice que dejar fuera a la población inmigrante indocumentada no supone una disminución de los costes y todo lo contrario, además puede suponer riesgos para la salud individual de esas personas, para la salud pública y sobre todo en términos de justicia social. Y por dar algunos otros matices, dentro de historia clínica y receta electrónica no optamos tanto por la unificación como por la interoperabilidad. Creemos que es necesario que se pueda manejar la receta electrónica y la historia clínica en las diferentes comunidades sin necesidad de que sea completamente la misma. Y creemos que tenemos que empezar a integrar información social dentro de esas historias para que sea posible hacer políticas de salud en todas las políticas, llevar esa visión porque tengamos datos para ello. Por último, a nivel de desigualdades sociales, creemos que el Consejo Interterritorial tiene que tener un papel fundamental y lo que no tiene sentido es tener un informe técnico que nos dé evidencia científica de qué políticas valen, redactado en 2010, y que posteriormente en 2012 se lleve a cabo un Real Decreto que nos diga que vamos a llevar a cabo políticas totalmente contrarias a ese informe que se publicó. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. José Ignacio. Sí. A ver, dos apuntes brevísimos. Uno, si lo que se pretende es derogar el decreto actual, lo que se perderá es la universalización y las 700.000 tarjetas sanitarias nuevas que en este momento existen en España y que no existían entonces, con la incorporación de todos los colectivos. En este momento, cualquier español, por razón de serlo, o cualquier residente legal, tiene acceso a la tarjeta sanitaria y, por tanto, o perder, digamos, la capacidad de los parados de larga duración de no tener que pagar el 40% de las medicinas cuando pierden el empleo. Eso es un tema enormemente importante y, por tanto, cuidado con derogar cosas que son absolutamente esenciales y favorables para los ciudadanos de nuestro país. En segundo lugar, una vez más hablamos de oídas, es decir, financiar la sanidad solo euros per cápita es un error de una enorme magnitud porque es decir, no cuesta lo mismo la sanidad en cualquier territorio. No es lo mismo prestar la asistencia sanitaria primaria o especializada en la Castellana de Madrid que en el Goierri o en la Sierra Norte de Guadalajara. Porque el número de pediatras, la organización de la pediatría, la organización de las UBIs móviles, la organización de las isocronas es tan dispar y tan distinto que cuesta mucho más en territorios dispersos de población envejecida, que no tiene vehículos y que no se les puede trasladar para muchas de sus asistencias a la gente que vive con una edad media de 40 o 50 años en la Castellana. Por lo tanto, hay que conocer la realidad de nuestra sanidad para poder hacer planteamientos desde el punto de vista de la resolución de los problemas, porque si no, hacemos cosas. Es decir, es mucho más caro prestar atención sanitaria en determinados lugares. Y también la parte relacionada con la, digamos, complejidad hace que determinados sistemas sanitarios tengan también un sobrecoste respecto de otros que no tienen esa complejidad. Por tanto, cuidado con lo que decimos, porque a veces erramos en el análisis y por eso planteamos cosas que no tienen mucho sentido. A ver, fondo de cohesión. El fondo de cohesión tiene una distorsión. El fondo de cohesión, como está planteado en nuestro país, tiene la siguiente eventualidad. Es decir, comunidad autónoma que emite a un paciente no paga por la asistencia de la comunidad autónoma y la que lo financia sí recibe el dinero. Por lo tanto, hay un elemento, un incentivo perverso que hace que las comunidades autónomas prefieran mandarle a la vecina el paciente porque no tiene que pagar ese paciente. Es decir, tiene mucho más sentido que el dinero siga al paciente y puesto que el Estado retribuye a las comunidades autónomas esa cesta de impuestos para poder financiar la sanidad, que cada comunidad autónoma que tiene la responsabilidad de tratar a su paciente, a su ciudadano, porque paga allí sus impuestos y ahí tiene, digamos, su vida y su familia, es decir, se haga cargo de todo el proceso asistencial donde toque, en un CESUR, en un centro, digamos, especializado de referencia o en un sitio, digamos, que no tenga su propia comunidad autónoma. Por tanto, y termino rapidísimamente,
Fronteras autonómicas, se ha hecho la pregunta sobre el convenio. Yo he resuelto estas cuestiones con una comunidad autónoma como la que he tenido responsabilidad de gobierno, con 7 fronteras sanitarias, a través de acuerdos con las comunidades autónomas vecinas, de una forma muy satisfactoria, y yo lo que lamento es que, pasado este periodo, se ponga en cuestión cosas que son absolutamente esenciales y favorables para los ciudadanos de esa tierra. Sí, nosotros defendemos una reforma del modelo de financiación autonómica que sirva para dotar de más recursos para los servicios públicos esenciales a todos los gobiernos regionales y que se mitiguen las diferencias que existen ahora mismo entre el presupuesto medido en términos de euros per cápita entre unas comunidades y otras. Aceptamos que va a haber diferencias en función de la complejidad, en función de la estructura territorial, pero el rango que hay ahora de 500 euros entre las comunidades más financiadas, que es el País Vasco y Andalucía, nos parece excesivo, porque además eso puede traducirse en resultados diferentes en salud. Queremos reforzar el papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con las modificaciones normativas que sean oportunas para que sea un lugar donde se tomen decisiones que atañan a todos los agentes del sistema, que sean vinculantes, y ahí es muy importante la lealtad institucional. Sabemos que se han adoptado acuerdos en el Consejo Interterritorial, pero también con una cierta frecuencia ha sido un escaparate para exponer diferencias. Y volviendo a lo que decía Rafael Bengoa, el escenario futuro inmediato va a ser de acuerdos y tendremos que poner el foco en el 90% que nos une. Nosotros defendemos, obviamente, el Estado autonómico, pero creemos que el Ministerio no puede abandonar determinadas competencias, como ejercer el papel de alta inspección, y tiene que tener un liderazgo claro en salud pública, la política vacunal, la vigilancia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, los sistemas de información sanitaria, todos los elementos que contribuyen a tener una foto precisa de cuáles son las necesidades de la población y, en función de eso, adoptar decisiones que nosotros defendemos que tienen que ser equitativas en el conjunto del país. Muchísimas gracias, Daniel. Rafael, cierra usted este bloque. Muy bien, gracias. Yo creo que es evidente que en España hay que uniformar y mitigar las diferencias entre las comunidades autónomas. Hay que uniformar vacunas, prevención, etcétera. Yo creo que todo el mundo en esta mesa está de acuerdo. Yo lo que tengo más, tendría más cuidado es intentar uniformar el modelo organizativo y de gestión en todo el país continuamente, porque lo vinculo a la innovación local que hemos comentado antes y la descentralización. Yo creo que es importante que saber que en los últimos años, ¿dónde ha surgido la innovación organizativa y de gestión? Esté quien esté en el gobierno central, no ha surgido del gobierno central, ha surgido de aquellos que están gestionando o de los clínicos que tienen ideas a nivel local. Yo creo que eso es de una riqueza enorme, ahí es donde parte la innovación. Por lo tanto, uniformar a aquellos que necesitamos uniformar, sobre todo la financiación, pero no uniformar la innovación organizativa y de gestión, porque nos van a salir cosas muchísimo más interesantes del modelo descentralizado que tenemos si hacemos las cosas así. La otra cosa ya, ¿qué otra labor tendría que tener un Ministerio de Sanidad? Pues poner un modelo asistencial encima de la mesa. Ahora no tenemos un modelo. En el ámbito central hay una especie de vacío en el que no existe un modelo uniforme para el país. No existe un plan a 10 años como pueden existir en otros sectores. Y yo creo que es importante que un Ministerio de Sanidad proponga ese modelo y que nos pongamos todos de acuerdo y decir, pues sí, pues en los próximos 10 años, con los retos que tenemos encima, vamos a ir en esa dirección. Y, por último, de momento no estamos compartiendo bien el conocimiento. El conocimiento, me refiero a el conocimiento clínico fluye de una forma muy interesante y muy buena en España, en congresos y entre clínicos, etc. Pero el conocimiento organizativo y de gestión y de cómo se financia y de cómo uno ha hecho las cosas de otros no está circulando bien, y eso es algo que debería estar ejerciendo el Ministerio de Sanidad de forma más ágil. Muchas gracias, Rafael. Pasamos a los 5 minutos de debate. José Ignacio ya ha pedido la palabra, después pasamos con Javier y con Daniel. A mí, les pido por favor muchísima brevedad. Una de las innovaciones más importantes en el ámbito de la política sanitaria es la capacidad de libertad de elección. El ciudadano, los pacientes de este país quieren elegir a su médico, quieren elegir a su enfermera, quieren elegir el centro sanitario al que pueden ir. Es decir, que hay que ser capaces de coordinar la planificación de un sistema complejo como el que tenemos con la libre decisión del ciudadano de poder asistir al profesional que le parezca más oportuno. La segunda cuestión. Hace ya
más de 30 años nos dimos una constitución en España que distribuyó las competencias de las gestiones de los servicios entre las distintas administraciones de nuestro país. Es evidente que el Consejo Interterritorial de Salud lo que hace es coordinar competencias que no le corresponden al Ministerio, porque el Ministerio tiene su propia capacidad de coordinar a las comunidades autónomas a través de la legislación, a través de las leyes básicas de obligado cumplimiento para toda la sanidad del país. De lo que se trata en el Consejo Interterritorial no es de legislar ni de obligar a las comunidades autónomas. Y en esto Rafa y yo, que hemos tenido pues, muchos años de trabajo en ese foro, sabemos que de lo que se trata es de coordinar competencias que radican en las comunidades autónomas y por tanto se trata de llamarlas a capítulo para intentar coordinar políticas ahí. Y se ha hecho un esfuerzo muy importante y muy eficaz a lo largo de los últimos años. Por eso tenemos un calendario vacunal único en este momento, por primera vez en la historia de nuestro país, por eso tenemos una cartera básica de servicios única por primera vez en este país y por lo tanto tenemos un sistema capilar que ha desarrollado estructuras sanitarias como no se podría haber hecho desde una forma centralizada y con un trabajo de los directores generales que previamente ven los órdenes del día de ese consejo, donde mi experiencia a lo largo de 8 años es que se consiguen enormes capacidades de consenso, de actuación conjunta y tal. Y luego está la parte política donde los consejeros a la salida pues dicen lo que les parece oportuno, pero desde luego la experiencia de avance, de consenso y de trabajo conjunto que yo he tenido ha sido muy positiva, independientemente de quién haya gobernado en el Gobierno de España y en las comunidades autónomas. Javier, brevemente, por favor. Sí, en términos de universalidad lo que se propone desde Podemos es derogar el Real Decreto 17/2012 manteniendo aquellas disposiciones que nos parecen correctas, como por ejemplo la que ha comentado el señor Echaniz que eliminaríamos cuando no es así, es completamente falso. Con respecto a la financiación por porcentaje del PIB, es tremendamente regresivo. Nosotros creemos en una financiación per cápita con ajustes relacionados con una estratificación socioeconómica. Así que obviamente no podemos quedarnos solamente en la superficialidad de los discursos, ¿no? Y algo fundamental, con respecto a las desigualdades territoriales. Yo creo que hay que diferenciar entre desigualdades territoriales e inequidades territoriales. Las desigualdades territoriales que sí que lleven a innovaciones son fundamentales. Por ejemplo, el programa de atención dental del País Vasco o algunas alternativas de innovación relacionadas con receta electrónica surgieron en comunidades autónomas independientes. Si hubiera una unificación total de los modelos de gestión de las comunidades autónomas, eso no podría llevarse a cabo, así que sí que creemos que hay que apostar por ello. Claro. Yo destacaría dos aspectos. En relación con la financiación, nosotros defendemos que la cartera básica de servicios, que nos parece un concepto muy importante, sea común en todas las comunidades autónomas y dentro del ámbito de autonomía financiera que tiene cada comunidad autónoma, que añada cartera complementaria, por lo que va a permitir de innovación y de comparabilidad entre instituciones. Y es necesario que exista, como he dicho antes, un sistema de información sanitaria económica del Sistema Nacional de Salud, que debería, en nuestra opinión, ser coordinado desde el Ministerio, donde se pongan de manifiesto todos los resultados, tanto en términos de actividad como de resultados en salud, como de seguridad, calidad científica técnica y también todo lo que tiene que ver con indicadores de gestión financiera del sistema, gestión presupuestaria, compras farmacéuticas, para que esa información sea transparente para el conjunto de los ciudadanos y para el resto de organizaciones y puedan tomar referencia a la hora de implementar nuevas políticas. Hablando de financiación, se han puesto sobre la mesa varias opciones. El PP creo que defiende o va a defender en su programa una financiación finalista. No sé si es el único partido que lo defiende. ¿Finalista? Sí, no va a ser así. Pues ahora es el momento de explicarlo. Hablaba Javier de una financiación per cápita. El PSOE creo que sí que lleva en su programa por lo menos el 7% del Producto Interior Bruto. No sé si se puede establecer así. No sé si otra manera de trabajar con el ámbito de la financiación es, como algún ejemplo que hemos tenido esta legislatura, de financiar planes por enfermedades, como ocurrió con el plan de la hepatitis C. Financiación brevemente, por favor. A ver, el Producto Interior Bruto no es un buen medidor de la capacidad de un sector. Tenemos el ejemplo encima de la mesa de cómo los Estados Unidos de América tienen un porcentaje de Producto Interior Bruto altísimo en materia sanitaria y sin embargo sus indicadores sanitarios no son muchísimo mejores que los nuestros. La desventaja de tener un sistema de financiación finalista es que la sanidad podría haber obtenido muchos menos recursos a lo largo de los últimos tiempos. Voy a poner un ejemplo de mi presupuesto del 2015. Le pido, sí, brevísimamente. El presupuesto inicial se ha visto aumentado en este ejercicio 2015 con los fondos procedentes del Fondo de Financiación Autonómica del ICO, pago a proveedores, los fondos de liquidez autonómica, también para hacer frente a facturas no pagadas, los ahorros generados por la prestación farmacéutica que se han podido reinvertir en pagar nuevas prestaciones farmacéuticas de medicamentos innovadores muy caros que se han incorporado al sistema,
o lo que muchas veces el consejero de Hacienda en mi comunidad hacía, que es que al final del año aquellas partidas que no se habían gastado de otras consejerías las incorporaba a Sanidad porque era la que más tensión presupuestaria tenía. Así a eso le añadimos los fondos destinados a, por ejemplo, la hepatitis C o otros elementos que han ido digamos, generando necesidades a lo largo del ejercicio, se ve claramente que el presupuesto final del 2015 tiene poco que ver con el presupuesto inicial. Si el presupuesto hubiera sido cerrado, inmutable, incapaz de ser flexible por un presupuesto finalista, al final la sanidad de mi región hubiera tenido mucho menos dinero a su disposición. Por tanto, cuidado con las restricciones, porque nos podemos pegar un tiro en el pie que al final genere más problemas que avances, ¿no? Rafael, sobre financiación. Sí, hombre, lo que nosotros hemos propuesto se parece a la misma cifra. Yo creo que en la legislatura tienen que añadirse unos 10.000 millones, 2.500, 3.000 al año en la legislatura, y eso lo importante no es solo cuánto le añadimos y si una cosa es un buen indicador o no, sino hay que añadir por lo menos esos recursos al sistema, pero el problema no es para qué los vamos a usar. Si es para volver a utilizar en el mismo modelo, no habremos avanzado demasiado. Es decir, es evidente que hay que utilizar parte de ese dinero para mejorar las condiciones de los profesionales como los que hemos empezado antes, pero sobre todo para permitir avanzar en la transformación del modelo. Hay que acordarse que el modelo actual que tenemos se ha construido, y lo hemos dicho todos, para pacientes, digamos, agudos, y que es disfuncional para la mayor parte de los pacientes que tenemos encima, y la pluripatología y la prevención que hemos mencionado antes. Si eso es así, es evidente que el nuevo dinero, que lo meta el partido que sea, pero que el nuevo dinero sea para ir hacia un modelo diferente, este modelo más proactivo del que estamos hablando. Tal. ¿Por qué es disfuncional este modelo que tenemos? Pues porque sabemos que una buena parte de los pacientes no deberían de estar donde están. Y por lo tanto es ineficiente en muchas formas. Hasta que no le entremos a esas ineficiencias en el modelo, nos faltarán recursos para poder reinvertir en el propio modelo y nuevos medicamentos y nuevas tecnologías. Daniel, brevemente, por favor. Sí, bueno, ya he explicado el modelo que defendemos nosotros, con una financiación homogénea de la cartera básica, a partir de una mejora del sistema de financiación autonómica para todos los servicios públicos esenciales y la autonomía fiscal que tienen las comunidades autónomas para llegar recursos adicionales. Defendemos además que esos recursos dan de hacerse un uso eficiente, un uso austero, austeridad en el sentido de utilizar de la mejor manera posible los recursos que los ciudadanos a través de los impuestos han puesto a nuestra disposición. Y tiene que haber algún mecanismo adicional para financiación, por ejemplo, de innovaciones terapéuticas disruptivas, y hemos tenido el caso concreto de la hepatitis C, que si no se habilita un mecanismo puede dar lugar a inequidad porque las distintas comunidades autónomas no tengan la posibilidad de soportar esta nueva demanda. Muy bien, brevemente, por favor, Rosa. Sí, bueno, yo creo que hablábamos más de financiación que de cómo se hace la gestión. La gestión, por supuesto, debe ser más eficiente. Pero nosotros sí que proponemos una financiación, unas subidas del PIB hasta el 7% y además una financiación adicional finalista para dotar sustancialmente al Fondo de Cohesión para financiar equidad y para financiar desigualdades territoriales más determinadas por la situación de envejecimiento de algunas poblaciones o por la situación geográfica y de accesibilidad a los servicios de otros. Y, por supuesto, una universalidad sin ambajes, como se ha comentado antes, y también la reforma del Fondo de Cohesión que contemple nuevas finalidades y nuevos elementos de innovación para compartir en la interterritorialidad. Gracias, Rosa. Javier. Y en el ámbito de las innovaciones disruptivas, creemos que hay una falta no solo de transparencia, sino sobre todo de prospección, ¿no? Mientras aquí todavía estábamos viendo si se lleva a cabo algún tipo de informe de posicionamiento terapéutico, en el Reino Unido hacía ya unos cuantos meses que había sacado el NICE unos cuantos informes públicos además para su posible enmienda por parte de los profesionales con su participación y que había dicho cuándo iba a ir sacándolos y cuáles iban a ser los posicionamientos. Así que creemos que el tema de las disrupciones, de las innovaciones disruptivas, hay que dejar de gestionarlo como un equilibrio inestable entre intentar contentar a diferentes lobbies y tratar de planificarlo de forma prospectiva. Cerramos el debate con el bloque dedicado a la privada, a la colaboración con la pública, entre pública y privada, que también es un motivo de confrontación política durante la campaña, la precampaña y toda la legislatura. Empezamos en este caso por Javier. Les pido también brevedad porque estamos ya fuera de tiempo. Gracias. Vale, muchas gracias. Desde Podemos se plantea que la gestión sanitaria tiene que ser
eminentemente pública, en una gestión pública directa. Creemos en un sistema sanitario público principalmente, tanto a nivel de financiación como a nivel de control, como a nivel de gestión y de provisión de las prestaciones. Creemos que la Ley 1597, que fue aprobada con el apoyo de todos los partidos de la Cámara en su momento, menos Izquierda Unida y el BNG, tiene que ser derogada en la parte fundamental de su discurso, manteniendo la posibilidad de acudir a aquellas entidades de tipo cooperativo que trabajen por el común, por mucho que se muevan por regímenes privados, como pueden ser, por ejemplo, las cooperativas de mujeres que trabajan prestando asistencia a mujeres maltratadas, simplemente como un ejemplo. Y creemos fundamental dos aspectos. Por un lado, evaluar las innovaciones en el ámbito de colaboración con la privada, y por otro lado, abrir puertas y ventanas de las colaboraciones ya existentes, ¿no? Si tenemos responsabilidad de gobierno, vamos a impulsarle una auditoría, no solamente una auditoría de la deuda sanitaria, sino también una auditoría de las colaboraciones público-privadas que están llevando a cabo en el ámbito de la sanidad, ver si están cumpliendo los contratos y ver si esas colaboraciones están realmente redundando en una mejora del funcionamiento del sistema, de la eficiencia del mismo y de la llegada de salud a la población. Uno de los ejemplos que creemos que han sido tremendamente nocivos para la gestión de nuestro sistema en el ámbito de las colaboraciones público-privadas podría ser, por ejemplo, el sistema del CIRA, ¿no? El sistema del CIRA, que en su momento se desarrolló, no se evaluó, y las evaluaciones que hay, alguna de ellas publicada muy recientemente por alguno de los grandes estandartes de la gestión sanitaria en el ámbito académico en España, nos dicen que resulta más caro por habitante que la gestión pública directa, por mucho que después se diga dentro de ámbitos de la propaganda, no de la academia evaluativa, ¿no? Así que creemos que, por decir simplemente en dos palabras, gestión pública directa y gestión pública que redunde en una mejora de la salud de la población. Gracias, José Ignacio. Bueno, a los hechos me repito. El modelo Alcira tiene unos índices de satisfacción por parte de los pacientes que son en este momento los más altos del sistema, y desde luego no es más caro porque es una cápita, eso sí que es una cápita asignada digamos, al ámbito sanitario al que se asigna y que no se puede superar. Bien, a ver, a mí en estos discursos me parece que hay veces que no se utiliza, digamos, las cartas sobre la mesa y boca arriba, ¿no? Andalucía hace un discurso, el Partido Socialista un discurso en este sentido muy beligerante, y sin embargo 25 de esos 46 hospitales no son gestionados directamente por el SAS, y por tanto quizás eso obedece esta pelea entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, pero la verdad es que la comunidad autónoma más grande, donde tienen digamos, responsabilidades de gestión, utiliza de una forma normalizada algo que se plantea en todos los países del mundo. La colaboración público-privada existe desde siempre, es sana, utilizada correctamente, está implementada en todos los países de la Unión Europea y desde luego incluso los países nórdicos con gobiernos laboristas hacen uso intensivo de ella. Por lo tanto, funciona y funciona bien, con grandes empresas, con pequeñas y medianas empresas que hacen bien su trabajo, que crean empleo, que crean riqueza, que pagan sus impuestos, que liberan al sistema sanitario de hacer cosas que no le corresponden en muchos casos para poderse centrar en lo esencial. Lo esencial es el paciente, lo esencial es poder prestar una magnífica atención sanitaria clínica y curar las enfermedades, prevenir las enfermedades, hacer todo el trabajo, digamos, asistencial y preventivo, y desde luego las cuestiones relacionadas con los ascensores, la comida, el jardinero, el mantenimiento y no sé qué, se pueden perfectamente encargar a un tejido empresarial rico, dinámico, capaz, que lo hace fenomenal y que además crea riqueza en nuestro país, crea empleo y crea capacidad de retroalimentación del sistema, porque pagan sus impuestos con los que además mantenemos la sanidad. Por lo tanto, no pongamos puertas al campo y hagamos cosas que no hacen ya en ningún país del mundo, ya casi ni en Cuba, ¿no? De acuerdo. Por alusiones le tendría que dar la palabra a Rafael, pero casi vamos a seguir el turno. Y Daniel, adelante. Nuestra apuesta principal es por el sistema público de gestión directa, pero somos conscientes de que ha habido muchas experiencias de gestión concertada, gestión indirecta de los recursos sanitarios públicos, que no pretendemos ampliar, pero tampoco queremos trastocar el modelo actual. Quizás una posición cauta. Queremos evaluar cuáles son los resultados y ver hasta qué punto conviene o no su extensión. Por tanto, ni estamos a favor de las reversiones ni de la extensión del modelo. Eso es lo que se refiere a la prestación de asistencia sanitaria en su conjunto. En lo relativo a la concertación de pruebas o de lista de espera quirúrgica, defendemos que los hospitales públicos se lleven a su máximo de capacidad.
Hay una infraactividad en turno de tarde, en turnos de fines de semana. Creemos que mediante las contrataciones o las prolongaciones voluntarias de las jornadas de los profesionales hay que llevar los hospitales públicos al máximo de su capacidad, y la concertación debería ser algo residual. Y en el ámbito de lo sociosanitario, que en todas las comunidades autónomas, con independencia del signo de los gobiernos, hay una amplia experiencia en concertación, nosotros somos partidarios de mantener ese modelo. Un modelo mixto, donde hay recursos públicos de gestión directa, donde hay conciertos con entidades privadas y conciertos también con entidades sin ánimo de lucro, que nos parece una vía muy interesante para explorar, sobre todo en el ámbito sociosanitario. Y en lo que se refiere a la incorporación de nueva tecnología, nosotros creemos que tiene que haber una simbiosis entre las empresas proveedores y el Sistema Nacional de Salud. Tenemos un interés mutuo en la sostenibilidad, porque las empresas crean empleo en España, obviamente, y también, obviamente, la sostenibilidad del sistema sanitario. Y habrá que buscar fórmulas de acuerdo y no vernos como enemigos a ambos lados de la mesa. Muchas gracias, Rafael. Sí, bueno, si miramos los últimos 35 años, la gestión pública del Sistema Nacional de Salud ha sido muy eficiente. Damos prácticamente todo con una gestión pública, y yo creo que decir que ha sido ineficiente pues es falso, porque ha sido muy eficiente. Otra cosa es que tenemos un modelo de administración pública, digamos, caduco, y que necesitamos agilizar, al que tenemos que meterle incentivos, etcétera. Y esos son deberes pendientes regulatorios que son muy importantes de acometer. El debate de público-privado, pues yo ya he comentado varias veces, yo creo que nos ha secuestrado el auténtico debate en el país. Nos hemos quedado ahí porque tiene su morbo, tiene mucha ideología, etcétera, pero a la vez, pues mientras estaba pasando el debate público-privado, hemos estado quitando 10.000 millones al sector. Entonces, ¿qué es lo más, qué ha sido importante? Pues obviamente es ya a un sector que ya estaba infrafinanciado, le hemos infrafinanciado aún más, y ese es el auténtico debate. Si dejamos, volviendo al tema público-privado, si nos dejamos de ideología, ¿qué es lo que están diciendo los informes técnicos en otros países también? Y creo que todo el mundo en la mesa ha dicho lo mismo. A los Alcira y compañía hay que evaluarlos, y ya veremos. Eso es lo que hay que hacer. Mientras no tengamos esos datos y esa transparencia, pues no lo vamos a saber. Pero lo que es importante también saber es que lo que dicen los informes técnicos en Inglaterra concretamente, y parte en Suecia, es que la privatización ya formal de la financiación en la sanidad, si es que ya se está privatizando o alguien quiere privatizar la financiación de la sanidad, eso crea obviamente enormes desigualdades, y por eso gobiernos como el de Obama hacen una intervención de gobierno para poder compensar esos mecanismos de mercado que no han funcionado. Y por último, ya a nivel mucho más, digamos, de la prestación, ¿qué necesita el paciente? El paciente necesita continuidad de cuidados. Si tú le metes mercado y le metes competencia a un modelo público, lo que haces es fragmentar, cuando lo que necesitamos es continuidad de cuidados. Por lo tanto, el paciente no le interesa que el sistema esté compitiendo por él. Lo que le interesa es que le ofrezca continuidad de cuidados. Muchas gracias, Rafael. Rosa, cierra este bloque. Bueno, cierro el bloque hablando de que Unidad Popular considera que la gestión privada no ha demostrado ser más eficiente que la pública. Y la concertación, por tanto, no nos parece más eficiente, aunque es verdad que los gobiernos regionales tienden a concertar en base a procesos que son habitualmente incompletos. Por ejemplo, una prótesis de rodilla en el sistema público incluye desde el preoperatorio, la medicación previa, la operación, el seguimiento, hasta la completa recuperación, pero si conciertan en una clínica privada, te venden la moto de que es más barato, pero realmente no es que sea más barato, es que es incompleto el proceso por el cual estás pagando. Entonces este es un tema que llama a engaño en las concertaciones. Entonces, de hecho, yo creo que es también usado como una privatización coactiva, ¿no? Si te haces la ecografía en la privada tarda 7 días, si te la haces en el sistema público tendrás que esperar 4 meses. Entonces esto es un elemento que el mismo sistema público se echa para atrás en favor de la concertación,
Entonces, nosotros estamos en contra de esto. Creemos que el sistema público también genera empleo, también genera riqueza. No entendemos por qué solo la empresa privada genera riqueza y empleo. También lo genera el sistema público. Lo que sí que creemos es que el sistema público debe ser más eficiente. La gestión no ha sido mala, porque todo el mundo dice que con el Producto Interior Bruto habéis conseguido un modelo sanitario muy bueno, efectivamente, y puede ser mejorable. Y nosotros estamos en esto, en hacer una gestión pública mucho más mejorable, mucho más eficiente, en la cual, por ejemplo, se utilicen las tardes, se eliminen las peonadas, para que no haga un profesional 2 operaciones por la mañana y 4 por la tarde porque cobra más. Es decir, todos estos elementos perversos asociados a la gestión, la exclusividad de los jefes de servicio, que luego van por la tarde a la privada y te cuelan los pacientes por la mañana para que se hagan las pruebas en la pública. Todos estos elementos hay que ponerlos encima de la mesa y hay que contrastarlos. Muy bien, Rosa, muchas gracias. Tenemos los últimos 5 minutos. Les pido brevedad si quieren hacer alguna apreciación. Daniel. Sí, tiene que haber transparencia en la información, como se ha dicho, tiene que haber una separación nítida para que no haya conflicto de intereses entre lo público y privado. Eso nos parece fundamental y hacemos alguna referencia en el programa. Y quiero recordar la obligación que tiene la Administración Sanitaria, siempre en todos los ámbitos, de ser garante de los derechos del paciente, tanto en lo que se refiere a la calidad científico-técnica, como a la seguridad, como al respeto a su dignidad de la persona. Y eso, aunque entendemos que la concertación es algo residual, no es nuestra primera apuesta, la mantenemos bajo esas premisas. Javier. Se ha nombrado en la mesa tanto a los países nórdicos, que Suecia sería el ejemplo con el cual compararnos dentro de que tenemos una estructura de sistema sanitario tipo Sistema Nacional de Salud, y también al Reino Unido por el mismo motivo. Y yo creo que cabe la pena resaltar que estos dos países, especialmente Suecia, últimamente han emitido informes en los cuales se dice que la provisión privada, es decir, la gestión privada de servicios sanitarios, está suponiendo un riesgo a la hora de la localización de las facilities, ¿no? de los recursos, en aquellas regiones con menor nivel de renta. De forma que tenemos que tener otra vez en cuenta el mismo concepto que ha salido antes de la equidad, ¿no? como eje transversal. Uno de los roles de lo público es garantizar que esta universalidad en la prestación de los servicios llegue a toda la población, especialmente a quien más lo necesita. Si dejamos eso en base de otros criterios, principalmente de mercados, especialmente a la hora de elegir cuáles son los nichos en los cuales van a tener mayor beneficio, ese principio se rompe y podemos caer en que queden desfavorecidos las personas que ya de por sí juegan con menos cartas. Rosa. Bueno, nosotros proponemos la derogación del artículo 15/97 que inició la posibilidad de la externalización de los servicios, que como bien ha dicho Javier, Izquierda Unida se opuso a ello junto al bloque nacionalista gallego. Y sí que me he olvidado decir antes que la colaboración con la privada en aquellos servicios que no están contemplados dentro de cartera de servicios del sistema público de salud, todo lo sociosanitario, todo lo que terapia ocupacional, etcétera. Entendemos que si para garantizar la continuidad y la integralidad de la atención al paciente, pues igual es necesario para favorecer colaboraciones en aquellos ámbitos y en aquellos procesos que no tengan o que no estén contemplados en el sistema nacional. Quería plantearles una pregunta cuya respuesta es sí, no o no sé, no contesto. Podemos llevar en su programa el fin de Muface. A Javier supongo que va a decir que sí, al fin de Muface lo lleva en su programa. ¿El resto de participantes en la mesa terminarían con las mutualidades de funcionarios? Se estudiará. No sabe, no contesta. En absoluto, es un magnífico sistema que sobre todo genera muchísima satisfacción en los usuarios, que son los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Supongo que también se refiere a la MUJEJU, a los de la Administración de Justicia y a los militares, y por tanto, para que esto sea una cosa que funciona francamente. ¿Y el PSOE y Unidad Plural? Evaluar, estudiar y ver si realmente es necesario o no, digamos, publicitar lo que ahora está en parte en manos privadas. Pero yo creo que básicamente la obsesión del PSOE es transformar el modelo que tenemos entre manos, y si parte de esa transformación es tocar Muface, pues también habrá que tocar Muface. Unidad Popular, sí, a favor de eliminar Muface, MUJEJU, Justicia Penal. Me parece que también están los periodistas, puede que estén también incluidos. Algo hay en Madrid, sí. Algo hay en Madrid. Y bueno, ¿por qué? Porque no es absolutamente ilógico vender como que tenemos una de las mejores sanidades del mundo y los funcionarios tengamos la opción de un aseguramiento privado. ¿Por qué es un aseguramiento privado?
Javier, sí, evidentemente. Antes creo que comentaba, no sé si lo he entendido bien, ¿están a favor de la desgravación del seguro privado? No, todo lo contrario. No supone que quería aclararlo. Sí, no. Entender eso, obviamente no. Creemos que la desgravación fiscal de los seguros privados es una política tremendamente regresiva y que se fundamenta en un principio empíricamente no probado, y es que quien contrata un seguro privado acaba gastando menos en la pública. Algo que no solamente no estaba aprobado, sino que la OCDE en el último informe sobre financiación y reformas fiscales lo recomienda en contra de forma potente. Pues reformulo la pregunta. Si no contesto, ¿estarían a favor de la desgravación del seguro privado? Bueno, los términos en que ha existido en este país siempre y que ha permitido efectivamente que descongestionar la asistencia sanitaria pública, que las personas que tienen capacidad financiera puedan salir del sistema y tener su asistencia en otro ámbito, y permitir que el dinero de todos, que nuestros impuestos garanticen un sistema sanitario que permita llegar hasta el último rincón de España y hasta la persona más desfavorecida para que resuelva problemas de salud en esos ámbitos. Daniel, Rafael o Rosa, Sí. ¿alguna opinión? Sí. No A la desgravación. No, porque simplemente es regresiva, como se ha dicho, y además en estos momentos el sector privado asegurador ya tiene unas buenas condiciones comparativas como para complementar el sistema público sin que además estemos creando mejores condiciones. Por lo tanto, la respuesta es que no. Daniel. El seguro privado ha crecido en los últimos años y lo que no debemos es fomentar que haya más transferencia de recursos a la sanidad privada. Es una libre decisión. Y además, posiblemente al país le interese que los colectivos con mayor nivel de renta también tengan una cobertura sanitaria pública, para que sea un elemento de cohesión de toda la sociedad, que no sea una sanidad restringida a aquellas personas que no pueden permitirse algo adicional. Rosa. Desgravación, no. Además, la línea de recortes va, cuanto más recortes, más seguros privados. Esto es un elemento también a considerar. Pues vamos a dar por concluido, excepto las conclusiones finales, que me gustaría que remarcaran, como decía al principio, sus ideas, las ideas que les gustaría que quedaran bien definidas por parte de cada uno de sus grupos. Tienen un minuto para resumir muy mucho, como digo, sus intervenciones. Vamos a seguir el orden inverso, vamos a empezar por Javier, acabaremos por José Ignacio. Tienen, como digo, un minuto para pronunciarse, para hablar de ese sistema de sanidad que podemos encontrarnos dentro de los 4 años. Aquí en la mesa creo que hay varias personas, si no todas, que pueden generar esa política sanitaria en la próxima legislatura. Javier. Pues para terminar, simplemente hacer hincapié en que creemos que los próximos 4 años tienen que ser unos años para recuperar los recursos del sistema sanitario y utilizarlos para reformar, no hacer una vuelta al pasado, sino caminar hacia un futuro distinto, fundamentado principalmente en 3 ejes clave. Uno, la elaboración de una visión de salud en todas las políticas. La salud tiene que estar presente no solo en las políticas sanitarias, también en las de urbanismo, en las de igualdad o en las de alimentación. Por otro lado, un hincapié fundamental en una visión de desigualdades sociales en salud y de determinantes sociales de salud. Cada vez los problemas de salud tienen una influencia mayor de lo social y el sistema sanitario tiene que caminar hacia allá e integrarse con el resto de agentes sociales que van a prestar cuidados y que van a dar respuestas complejas a problemas complejos. Y por último, un papel fundamental a nivel de gobernanza en lo que se refiere a la transparencia y la rendición de cuentas. Un sistema público que no libera datos y que no le enseña a la población lo que está haciendo no es un sistema público de verdad. Muchas gracias, Javier. Rosa. Bueno, yo hablaría de un salario digno de 35 horas a la semana, de homogeneizar la carrera profesional y hacerla realmente que no sean trienios encubiertos, que corresponda a asistencia, gestión, a investigación y a docencia. Evaluar las intervenciones, creo que ha salido repetidamente en todo esto, en todo el debate, evaluar las intervenciones, hacer una investigación que realmente responda a las necesidades del Servicio Nacional de Salud y no de intereses más particulares, más de los propios investigadores y de los servicios. Estrategia Nacional de Crónicos al servicio de los pacientes y no al servicio de los respectivos servicios, que lo que quieren es atraer recursos para sí mismos. La interdisciplinariedad necesaria de la atención, el enfoque de la salud pública en todas las políticas, como comenta Javier, y lo público no ha demostrado ser más ineficiente que lo privado. Nosotros creemos que la gestión pública es más eficiente, que debe ser mejorada, pero realmente apostamos por ella. Y por supuesto la derogación de la modificación del artículo 135 que promueve el pago a los bancos, con los cuales podíamos volver a reintroducir el pago, la financiación que este Sistema Nacional de Salud merece. Muchas gracias, Rosa. Rafael.
Aquí, si hubiera habido, en lugar de nosotros 5 pacientes o con nosotros 5 pacientes, yo creo que hubieran visto bastante uniformidad en muchas de las cosas que se presentan. Quizás hubieran quedado contentos diciendo, bueno, pues hasta el 20 de diciembre se van a reñir y van a buscar ese 10% de diferencias, pero al haber un 90% de similitudes es probable que se puedan poner de acuerdo, sabiendo que el sistema necesita que se pongan de acuerdo a partir de enero en algo que se pudiera llamar un pacto alrededor de esas grandes metas que necesita el sistema en los próximos 10 años, que no son 4 años. Hace falta hacer una transformación y lanzar una transformación durante 10 años, y para eso hace falta que nos pongamos de acuerdo, y yo creo que va a ser posible que los distintos partidos políticos en España se pongan de acuerdo. Muchas gracias, Rafael. Daniel. Yo creo que el escenario que se plantea es la necesidad de incrementar recursos para resolución de problemas que afectan a los ciudadanos. Habrá que hacerlo mediante la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. Habrá que hacerlo mediante una gestión dando participación tanto a profesionales como pacientes en el Gobierno del Sistema Nacional de Salud, con innovaciones que sean evaluadas y que sean equitativas, y esto va a implicar, en términos de política, acuerdos entre las distintas fuerzas, entre los distintos gobiernos regionales. Tiene que haber lealtad institucional y poner el foco en todo aquello que nos une y que va a incidir claramente en la mejora de las condiciones de los pacientes. Muchas gracias, Daniel. En los últimos 4 años hemos salvado el sistema sanitario de la tormenta más importante que hemos vivido, más grave en los últimos 35 años. Lo hemos hecho toda la sociedad en su conjunto, con un gobierno a la cabeza. Tenemos unos magníficos indicadores sanitarios, resolvemos bien los problemas de salud. Los barómetros ponen de manifiesto que la satisfacción de los pacientes alcanza hasta el 80% en calificaciones de buena o muy buena. Las estadísticas ponen de manifiesto que somos uno de los países donde mejor se vive del mundo, uno de los más elegidos para visitar y para vivir, y desde luego el país de la Unión Europea donde más años se vive. Se ha producido un cambio muy importante a lo largo de los últimos años, se han producido reformas que han permitido una estabilidad política que es la causa esencial de la recuperación económica de nuestro país. Tenemos una buena base, por lo tanto, para seguir construyendo desde aquí. No podemos dar marcha atrás otra vez para volver a cometer los mismos errores del pasado. Tenemos nuevos retos, nuevas ambiciones. Si hemos sido capaces de llegar hasta aquí y de recuperar el sistema, seremos capaces de alcanzar muchos mejores retos y muchos nuevos objetivos de cara al futuro, y sin duda todos podemos aportar. Rafa lo decía clarísimamente, es mejor hacerlo juntos. Confío en que seamos capaces de llegar a acuerdos en el futuro para poder seguir, construyendo nuestro sistema, y estoy seguro que si hacemos esto, lo mejor está por llegar. Muchísimas gracias a las 5 personas que nos han acompañado en este debate, que han participado en el debate. Muchísimas gracias por la brevedad. Sé que ha sido complicado, nos hemos ido casi a las 2 horas. Hemos sido, creo que, escrupulosos con los tiempos. Agradecemos a Javier Padilla por parte de Podemos, Rosa Magallón por parte de Unidad Popular, Rafael Bengoa por parte del PSOE, Daniel Álvarez Cabo por parte de Ciudadanos, José Ignacio Chani por parte del PP. Gracias a Gilead también por su presencia aquí hoy. Y bueno, seguiremos, supongo que debatiendo, y no sé si dentro de 4 años volveremos a destacar ese 90% de cosas que unen al sector, o seguiremos focalizando en el 10% que separa. Muchísimas gracias, buenos días.